Bueno, muchas gracias por venir acá. Quisiera empezar dándole las gracias a Guillermo por venir acá a la Universidad de Texas en Dallas. Quería agradecer a la doctora Shelby Vincent por la invitación y también que este evento no hubiese sido posible sin la coordinación extraordinaria entre el Hay Festival, el Centro de Estudios de la Traducción y el Harry W. Bass Jr. School of Arts and Humanities and Technology. Como le estaba mencionando a Guillermo, cuando la doctora Vincent me invitó a tener una conversación con él, Guillermo Arriaga, obviamente tenía que aceptar. Nunca pensé que mi decisión de convertirme en profesor universitario en filosofía me iba a dar el gran honor y el gran privilegio de hablar con un escritor que he admirado desde hace muchos años y cuyas películas obviamente me formaron culturalmente, intelectualmente. Muchos de ustedes ya conocen quién es Guillermo Arriaga, pero decidí escribir una pequeña introducción, un poco resumiendo el escritor que tengo aquí al lado. Guillermo Arriaga Jordán es sencillamente lo que los mexicanos llaman un chingón, porque como escritor ha explorado muchos géneros a través de los 23 años más o menos que lleva activo como escritor, que ha incluido novelas, cuentos cortos y, como muchos sabemos, guiones cinematográficos. Su escritura se caracteriza por tener una habilidad extraordinaria de entrelazar de manera compleja y no lineal muchos cuentos, y esto le ha dado un reconocimiento en el 2005, un premio del Festival de Cannes por el mejor guión, por una película que mi esposa le gusta mucho, que es The Three Burials of Melquiades Estrada, una nominación para el Oscar, para el mejor guión, y un BAFTA por el mejor guión original por Babel del 2006, el premio Mazatlán de Literatura por su novela El Salvaje del 2017, y el premio más reciente, creo, es el premio Alfaguara de novela por Salvar el Fuego del 2020, ¿no? Entonces es un gran privilegio y un gran honor darle la bienvenida a Guillermo Arriaga aquí a UTD. Everyone speaks Spanish, right? Todos. Okay. Okay. No, you don't want me to risk me to speak in English, so. Yeah. Good. Por cierto, acabo de comer con Julio César Cedillo, que es Melquiades Estrada. Me vino a dejar aquí a la universidad. Se habían conocido a Melquiades. Mismo. Sí. Bueno, quería comenzar mencionando, obviamente, que como te mencioné, que soy profesor de filosofía, y antier, cuando estabas en el Hay Festival, hiciste una referencia, en mi opinión, muy, muy bonita del filósofo español José Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mis circunstancias. Entonces quería empezar preguntándote un poco sobre tus circunstancias, ¿no? Y para la gente, para que te conozca, para que sepa más o menos de dónde existencialmente proviene tu escritura. ¿Puedes contarnos un poco más sobre tus circunstancias, tu infancia en Ciudad de México, cómo eso te ha formado como escritor y como persona, principalmente? Bueno, primero quiero agradecerles que hayan venido, porque hubiera estado muy feo que estuviéramos acá hablando, Humberto y yo solos, ¿no? Y qué bueno que tu familia vino. Bienvenidos. Y gracias a la universidad, doctora. Gracias por invitarme, y Humberto, muchas gracias a ti. Miren, yo tengo varios privilegios, la verdad. Es chistoso porque la gente, cuando lee mis libros o ve mis películas, cree que soy un tipo muy oscuro. Y piensan que soy un borracho que se mete todas las drogas del mundo. Yo nunca he bebido alcohol, nunca me he metido ninguna droga, ni siquiera marihuana. O sea, soy un borracho natural. No necesito de nada para... Y el privilegio primero fue ser hijo de Carlos y Amelia. Carlos y Amelia se dedicaban al comercio, pero su verdadera vocación era la cultura. Para mí, íbamos a veces de compras a McAllen, y mi papá preguntando dónde estaba el museo de McAllen, ¿no? Entonces,
Siempre la cultura era fundamental en mi casa, muchos libros, mucha música. Todos los sábados había una actividad de arte con mis padres y todos los domingos una actividad de naturaleza. Los dos hicieron una empresa que terminó por irles muy bien con esa empresa, por lo cual viajaron alrededor de 120 países. Entonces traían muchas historias del Tíbet, de Nepal, de Egipto, de Marruecos, de Australia, de Tailandia, todos los países los conocían y tienen una memoria privilegiada. Todavía antes de morir, mis padres decían, ¿te acuerdas que estuvimos en el cuarto 324 del hotel? Se acordaban de todos los cuartos de hotel. Entonces me siento muy privilegiado haber nacido en el seno de esa familia y muy privilegiado que me llevaron a un barrio que se llama Unidad Modelo, que es donde yo crecí, y muy privilegiado de tener déficit de atención, ¿cómo se dice en inglés? ADD. Tengo un ADD bastante marcado y el ADD ha sido quizás la herramienta más valiosa que tuve para ser escritor, porque las personas que tenemos ADD no tenemos sentido de la lógica, carecemos de la lógica. Mi amigo Sergio Avilés, con el que voy de cacería, cree que soy tonto y no se equivoca, o que me hago el tonto más bien. Y es que no entiendo, hay cosas que yo no entiendo. Él cree que es flojera mental, pero es que realmente no lo entiendo. Pero sustituimos la lógica por la intuición y creo que la herramienta fundamental de un creador es más la intuición que la lógica. Y por eso es que digo que tengo varios privilegios. Obviamente de niño fue una pesadilla tener ADD porque pues no entendía nada, lo dije en la presentación en el Hey Festival, eran como si me hablaran en húngaro, no entendía nada, de matemáticas no entendía nada, y era muy difícil para mí entender, pero al mismo tiempo que no entendía estaba desarrollando, como dicen en Estados Unidos, in the back of my mind, estaba desarrollando otras herramientas. Sí, no, buenísimo, muchas gracias. Y una de las cosas que yo tengo interés de saber, y creo que todos tenemos interés de saber, es un poco esos libros o esas experiencias, como mencionaste, estando en una casa que estaba llena de cultura. ¿Cuáles eran algunos de esos libros que tú recuerdas de tu infancia o incluso películas? Porque como escritor de guiones, me imagino que también tienes una gran cultura visual. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas? No soy un tipo culto. Eso quiero aclararlo, porque luego cuando conozco gente verdaderamente culta me abruman. No soy una persona, no soy un cinéfilo, no soy un bibliófilo, soy bastante inculto. Pero de chico, debido a mi déficit de atención, me costaba mucho trabajo leer libros, pero no enciclopedias. Entonces había la enciclopedia Barça, que yo leía y leía y leía. Ahí aprendí a jugar ajedrez yo solo a los 8 años. Entonces leía mucho de como cosas pequeñas. Y libros de animales, me fascinaban los animales. Me acuerdo que había un libro de Roger Dias que decía El maravilloso mundo de los animales, que me lo aprendí. Y voy a contar una anécdota. Yo tenía que hacer una película en el zoológico de Chapultepec. Y el director del zoológico me dijo, te lo presto solo si sabes de fauna. Me dijo, ¿qué es una paloma pasajera? Le dije, la paloma pasajera es un animal que está en peligro de extinción, de la cual Audubon hablaba de parvadas de 10 millas por 35 y que los colonos mataron, diezmaron, y la última paloma murió en el zoológico de Cincinnati, se llamaba Marta, en 1928, y se quedó así de, ah, caray, sí sabe. Y luego me dijo, ¿y esto que tengo aquí qué son? Le digo, ¿qué planta? Le dije, no es planta, es un púas de puercoespín. Me dijo, ¿americano o africano? Le dije, obviamente son africanos. Y no es que yo sea de una gran cultura, pero de animales, de chico leía todo cuanto había de animales. Entonces, libros de animales y enciclopedias, y un libro que se llamaba
compendio del mundo fueron muy útiles para mí. Buenísimo. Y entonces, habiendo tenido también esa apertura al mundo, ¿no? Porque según entiendo, pasaste mucha de tu niñez en la colonia en Ciudad de México, pero ¿qué te atraía, digamos, en términos de un diálogo entre lo que era la cultura mexicana que tú estabas absorbiendo estando en Ciudad de México, pero obviamente abierto al mundo cosmopolitano, como mencionaste, con los cuentos de Tibet, con los cuentos de China y lo demás? ¿Cuáles eran esas cosas que te atraían incluso de niño? Mira, a mí lo que siempre me ha llamado la atención o me ha interesado es la condición humana. Creo que es nuestra herramienta de trabajo fundamental, la condición humana. Entonces, lo que más me atraía era eso, la condición humana, en cualquiera de sus formas. Y tuve la suerte de ser anfibio, porque crecíamos en un barrio donde nadie iba a escuelas privadas, eran muy pocos los que iban a escuela privada, y yo iba a esa escuela privada y me iba en transporte público cuando mis amiguitos de la escuela, digo, ellos iban a escuela pública, yo iba en escuela privada y ellos iban con chofer y ellos iban a Europa, yo no iba a Europa. En aquel entonces mis padres todavía no les iba bien económicamente, les fue bien económicamente ya cuando yo estaba en la adolescencia, pero de niño pues no viajábamos a lugares exóticos, íbamos a Acapulco, Huastepec, que los que son de México, de la Ciudad de México sabrán de qué estoy hablando, que son lugares populares. Entonces, de niño, pues no crecí con esa exposición al mundo como lo tuvieron mis padres ya grandes, pero el barrio sí me marcó. El barrio me marcó de muchas maneras, me marcó Era una combinación entre Riverdale y, y el Bronx, sí, así en términos americanos. Era el mundo de Archie con el barrio más bravo. No, y se nota, por ejemplo, en Amores Perros, que sabemos que viene de parte de estar en ese ámbito urbano un poco gritty, digamos, ¿no? Y una de las cosas, obviamente, también siendo de América Latina, es el gran nivel de desigualdad a nivel de clases económicas, las cosas como mencionas, que tú puedes ir a la escuela con un muchacho que tiene un chofer mientras que tú tomas el bus, y se nota que esas cosas aparecen en tus textos, ¿no? Y es parte de esa cuestión de cómo analizar la condición humana. Y yo me pregunto también, quizás acercándonos un poquito más hacia tu obra, pero esa cuestión de hacer énfasis en la condición humana como algo que se puede traducir, ¿no? O sea, que digamos la desigualdad económica, social que sufre alguien, digamos, en China, se puede traducir en cierta forma, ¿no? Con la desigualdad social, económica que se vive en Ciudad de México. Y eso se nota, por ejemplo, en una película que tú haces como Babel, que busca traducir un poco, ¿no? Esas experiencias. Y quería saber un poco más de cómo empezaste a entender que eso era una parte fundamental de tu obra escrita. Yo no lo entendí así, la verdad. Los escritores no escribimos sabiendo de qué se están tratando las cosas. Escribimos con el deseo de contar una historia, no de tratar de hacer un tema, no de tratar de hacer filosofía, no tratar de dar mensaje, por lo menos no es mi caso. Yo lo único que sé es que quiero contar historias y esas son las historias que se posesionaron de mí, porque tampoco escogemos las historias nosotros. Pareciera a veces que los escritores son más inteligentes de lo que parecen y por eso somos tan decepcionantes los escritores, porque pues somos como animalitos del monte. No somos, por lo menos no es mi caso, no somos cultos, no somos pensantes, no somos racionales sobre lo que hacemos, no queremos dar un mensaje, simplemente queremos contar una historia. Sí, no, y una de las cosas que a mí me interesó bastante es ver cómo tú, eh, una vez, creo, por lo menos eso fue lo que conseguí en internet, ¿no? Que haces una relación entre la escritura y buscar cuentos y la caza, la cacería. Y bueno, mencionaste, creo, antier, que también eres aficionado de la caza. Y la verdad es que yo no sabía nada de cacería hasta que me casé con mi esposa y me enteré que ellos cazan una vez al año. Y esa cuestión me pareció muy fascinante porque también está un libro, me imagino que lo conoces, de José Ortega y Gasset sobre la La caza de cacería, los toros. ¿no?
Exacto, y entonces esa idea del filósofo como el que caza la verdad es obviamente muy distinto al escritor que caza las historias. Entonces quería saber un poco más cómo relacionas, no solamente a nivel, digamos, general, tu interés por la caza, pero también con esa cuestión de que tú estás cazando, no necesariamente la verdad, sino cuentos, historias. Mira, te voy a decir una cosa. Hay muchas personas que me preguntan, ¿por qué cazas? Le digo, a mí lo que me extraña es que tú no caces. Porque si cazaras, entenderías la naturaleza, tu propia naturaleza, entenderías quién eres y tu pertenencia. La cacería lo que te da es un sentido de pertenencia al mundo. A mí me dicen, es que cazas por deporte. Le dije, ¿cómo se te ocurre decir que un acto sagrado de quitarle la vida a un animal es un deporte? No, no es un deporte, ni es una diversión. Es un acto profundamente sagrado que me causa emociones muy diversas, entre ellas la culpa. Yo mato un venado y digo, ¿qué hice? Es un pecado. Pero te das cuenta que todos los seres humanos matamos. Esto estamos sentados en un trono de sangre, ahorita. Esto era un bosque. Y miren, alguien lo tuvo que destruir. Y luego los veganos me dicen, yo no mato animal. Dije, ¿eso crees? Porque nunca han visto cómo desmontan. Nunca han visto cómo tiran herbicidas. O sea, yo he visto cuando desmontan los nidos de codorniz. O sea, se matan un montón de especies cuando desmontan para sembrar zanahorias, ¿no? Alguna vez le dije a una vegana, ¿y de dónde sacas tu comida? De los mercados populares de Oaxaca. Le dije, no, ¿de dónde sale tu comida? No, en el mercado te la venden, ¿de dónde sale? Ah, no, pues no sé, no sabes. Y la cacería te enseña el dolor que sufre un animal cuando te lo vas a comer. Entonces, hay una profundidad inherente al acto de cazar, de tal manera que si yo no cazara, no podría escribir una sola palabra, porque no entendería el mundo. Y obviamente hay esta cosa de, asesino, te diviertes matando. No, no, no me divierto. ¿Quién dijo que me divierto? No entiendes, no. ¿Ven conmigo? Porque la mayor parte de la gente que he llevado de cacería conmigo, que cazo con arco y flecha, dicen, mira, esto es muy distinto a como yo creía. Yo creí que eran como en el zoológico, que el venadito... Dije, claro, vas aquí a Dallas o a San Antonio y los venaditos están en los suburbios y les das de comer y crees que esos son los que se cazan. Obviamente no. O creen que son French Poodles. Y no, la cacería... O sea, yo no podría cazar, no podría escribir, perdón, si no cazara. No podría yo entender nada del mundo sin cazar. Sí, no, yo creo que esto se entrelaza un poco con lo que tú estabas mencionando al principio de la entrevista, ¿no? Cuando dices que a veces tienes esta percepción de ser alguien un poco oscuro, un poco dark, pero a la final yo creo que por lo menos se pueden hacer dos lecturas de tus obras, ¿no? Por una parte está quizás lo que la gente intuye como un pesimismo sobre la condición humana, sobre la violencia, sobre la muerte, pero a la misma vez está también esta idea de que es simplemente una condición trágica, ¿no? Que vivimos, la naturaleza no es solamente alegría, gozo, es tragedia también, es muerte, es sufrimiento, es padecimiento. Y entonces, volviendo a ese tema, o sea, eso es algo que tú sientes que aprendiste de niño también con esas excursiones a la naturaleza donde tú ves. Claro. Mira, cada vez que alguien pone un post de, debemos hacer más como los animalitos en Instagram, yo mando uno de un león comiéndose vivo una gacela o sea, si quieren podemos ser como los animalitos, ¿eh? Y te das cuenta que la muerte está constantemente presente en la naturaleza. Para cazar con arco en el desierto, yo tengo que estar inmóvil mucho tiempo. Y en esas horas de inmovilidad veo 2 o 3 muertes por mañana. El halcón que mata a una paloma, el coyote que mata a un conejo, la garza que come un pez, el cardenal que se come un escarabajo. La muerte es constante. Pero también esa es la vida. O sea,
cuando me dicen, es que tú escribes sobre la muerte, le dije, no, yo escribo sobre la vida. Porque lo que yo quiero es que la gente diga, la vida está aquí, no la muerte, sino la vida. Sí, no, y eso es algo que se nota mucho a través de tu obra. Y yo sé que tú has mencionado antes en otras entrevistas, y creo que incluso antier, que no eres creyente, que eres ateo. Y me pregunto cómo eso también ha influenciado la manera en que tú buscas arraigar esa experiencia de la vida y la muerte aquí y ahora. No, claro, porque yo sé que no voy a ir a ningún lado cuando me muero. Se acabó. Ahora, también déjame decir esto, ser ateo no significa que no puedas creer en que hay otras vidas. No, o sea, el no creer en Dios no significa que no puedas creer en que la energía de la vida se transforma. Porque luego me dicen, ¿eres ateo? ¿Y qué pasa cuando te mueres? Le dije, para mí se acaba, pero no sé en qué se pueda transformar la energía. Y una de las preguntas más interesantes que me hicieron una vez en Estados Unidos fue un periodista que me dijo, ¿te das cuenta que eres ateo pero que le escribes a creyentes? Y me pareció una pregunta interesante porque, pues sí, la mayor parte de la gente es creyente. Y yo soy muy ateo. Y lo que yo quiero es navegar en la línea del respeto sin necesariamente adherirme a la creencia del otro, ¿sabes? Y creo que eso es lo interesante, la tensión que hay entre ateos y creyentes. Estoy casada con una creyente, por ejemplo. Y pues estar casado con alguien que cree, tienes que ser profundamente respetuoso, y más si llevas, como en mi caso, 40 años con la misma mujer, ¿no? Sí, no, y vuelve un poco esa idea de que la condición humana se vive, digamos, en distintas tonalidades. Una es la del creyente, otra es la del ateo, pero al final estamos hablando de la misma condición humana, ¿no? La misma universalidad de la condición humana, y el creyente y el ateo va a experimentar, digamos, esa experiencia de la muerte, pero quizás hay una manera de comunicar la diferente, el different approach, por decirlo así. He escrito dos películas, he escrito una película y un libro muy ateos. Mi libro muy ateo se llama El Salvaje, y la película más atea que he escrito se llama 21 gramos. La gente cree que es una película espiritual, pero no, es atea hasta la médula. Eh, la- Cuando yo trabajé con Iñárritu es un tipo muy creyente, es muy religioso, es Opus Dei, y le reza a Monseñor Escrivá de Balaguer y demás, con un ateo. Imagínate esa combinación entre un tipo devoto con un tipo completamente ateo. Entonces he escrito dos obras para mí que son como profundamente ateas, y hice una película de religión, la produje, yo hice el segmento ateo, ¿no? Otros directores hicieron sus propias religiones, yo hice el segmento ateo. Sí, no, y un poco creo que pensando en la idea de que una de las cosas que más me interesa de, digamos, de tu, de tu approach a lo que es la escritura en general, es que tú te consideras escritor, no eres escritor de guión de cine, tú eres escritor, y eso se muestra, digamos, a nivel de que escribes novelas, escribes, me imagino, una lista de mandados, escribes todo, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque a pesar de que te consideras como escritor en, digamos, en términos muy generales, yo me pregunto quizás cómo piensas el fenómeno de la adaptación, porque me imagino que por un lado escribes novelas que no necesariamente piensas que van a ser adaptadas al cine, y también escribes guiones que van a ser adaptados, pero quizás también tienes otra idea de la adaptación. Entonces quisieras que nos hablaras un poco en términos generales cómo piensas la relación entre la literatura, la escritura en general y la adaptación. Mira, yo no creo que mi obra sea adaptable, aunque siempre 4 millones de dólares me convencen de lo contrario. Yo siento que mi obra está escrita para ser libro o está escrita para ser película. No estoy escribiendo una película para que sea libro, ni estoy escribiendo un libro para que sea película. Yo me concentro en lo literario. Mis obras son muy literarias, muy, muy literarias. Y hay
hay una influencia de mis novelas en mis películas y no de mis películas en mis novelas. Cuando yo escribía Amores Perros, mi influencia máxima era en dos fuentes. Uno, la vida, lo conté en El Hey, y el otro es William Faulkner. Yo dije, si algún día puedo escribir algo en cine como The Sound and the Fury, voy a estar del otro lado, ¿no? Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. No, buenísimo. Y yo creo que es algo que me imagino que también, exacto, cuando tú escribes tus personajes, porque eso es algo que siempre sale a relucir de tu obra, ¿no? Que tú escribes personajes verdaderos, personajes humanos, personajes complejos, paradójicos, y debe ser una experiencia interesante, por decirlo menos, ¿no? De escribir estos personajes y verlos interpretados, porque siempre van a ser interpretados de diferentes formas por los actores. Y yo me pregunto en parte cómo es esa experiencia de escribir un personaje que tú llevas, digamos, meses o incluso años pensando, imaginando, y verlo representado por un actor en una película, por ejemplo. Mira, alguna vez me preguntan cómo es que un actor haga tu película. Le dije, es como tener a tu mujer embarazada. De repente nace niño y dices, ay, mira, tiene cara de... Esto es Amber Alert. This only happens to me in the United States. Yeah, it's a suspect. It's a vehicle, silver 2009 Mitsubishi Outlander. Okay, so you have to be very aware of it. I'm sorry. No, pero pues yo que iba a saber que iba a sonar esto como. ¿A ustedes por qué no les sonó? Apagaron los celulares. Yo lo tengo en silencio. Pero bueno, no sé por qué siempre me entra. Alguna vez estaba yo cazando en la frontera, cazo en la frontera, y estaba yo escondido, de repente empezó a sonar Tornado Alert, y luego Amber Alert. O sea, entra y sale la señal americana a donde estoy entonces. Y los venados, adiós venado. Nice to meet you. Digamos que a nivel de tu rutina de escritura, me interesa mucho porque, como has mencionado, para ti tener déficit de atención es tanto una dificultad como algo que te ha permitido escribir de otra manera. Y una de las cosas, obviamente, que te tengo que preguntar es un poco de cómo eso ha afectado tu rutina. O sea, ¿a qué hora escribes? ¿Cómo escribes? ¿Escribes parado? ¿Escribes sentado? ¿Escribes acostado? ¿Cómo eso del ADD ha afectado incluso la manera física en que escribes y los tiempos que escribes? Escribo todo el día, toda la noche. Ayer salí de mi cuarto de hotel, no desayuné, no comí, salí hasta las 8:30 a que me llevaran a cenar, porque todo el día estuve escribiendo. Y regresé de la cena y escribí hasta las 5 de la mañana. Me desperté y me puse a escribir. Me vine a comer y regresando de aquí me voy a poner a escribir. O sea, para mí escribir es lo fundamental. Y alguna vez, les voy a hacer un pequeño ejercicio, véanse las manos. ¿Saben en qué se van a convertir esas manos? En las manos de un cadáver. ¿Qué hemos hecho con esas manos? Yo tuve una infección en el corazón muy joven y me dijeron, quién sabe si pueda sobrevivir. Sobreviví, me di las manos, ¿qué voy a hacer? Y desde entonces no paro de escribir. Y tengo mi estudio lleno de calaveras, de madera, de cristal. Y cada vez que digo, estoy muy cansado, veo mis calaveras, digo, te vas a morir, escribe. El arte es una lucha contra la muerte. Entonces es una afirmación de la vida. Y por eso tengo una enorme disciplina para escribir.
Yo desafortunadamente soy adicto a escribir. Como buen escritor, ¿no? No, estaba hablando ayer con escritoras y decían que ellos trabajan 2 horas y descansan. Yo no puedo dejar de escribir en todo el día. O sea, no todos los escritores son adictos. Algunos no son adictos, otros sí son adictos. Yo soy muy adicto. Sí, no, y me parece muy interesante porque yo creo que lo mencionabas hace 2 días también, ¿no? Esa idea de que como tienes esta obsesión o esta pulsión por la escritura, y es como hacer, exacto, una carrera de ver qué puedo escribir, de qué soy capaz de escribir antes de morir, ¿no? Porque incluso esa idea de que tu obra literaria te sobrevivirá, pero tú no. Y entonces, o sea, exacto, ¿cómo vives esa idea de la escritura frente a la verdadera, a la realidad de que algún día vas a morir? Porque, o sea, me imagino que hasta cierto punto hay cosas que quieres escribir que te quedan pendientes, por decirlo así. A mí me queda, o sea, hay una contradicción y hay una paradoja en el acto de escribir, porque tú quieres estar en la vida, pero también quieres construir la obra. Y a veces yo me acuerdo que estaban mis hijos ahí, pero yo estaba escribiendo y decía, ¿qué hago? Tengo que salirme a estar con ellos. Entonces me salía y me regresaba. Me entraba culpa en estar con ellos, luego me estaba culpa por no escribir. Y me debatí en eso. Pero de pronto me dije, bueno, la mayor parte de mis amigos sale a las 7 de la mañana a trabajar, regresan a las 8 de la noche y mi hijo se pone a pintar ahí acostado junto a mi escritorio. Decía mi hijo, yo soy el único niño de la escuela que va a la oficina de su papá 10 veces al día. Dije, mira, por lo menos así lo ven. Estoy aquí encerrado, pero ellos están viendo. Y los hice partícipes de mi carrera. Fueron conmigo a festivales de cine, iban a los sets, a las ferias literarias, conocieron a mucha gente en el camino, conocieron escritores importantes, conocieron actores importantes, directores importantes, fotógrafos importantes. Entonces, de alguna manera, los incorporé en ese mundo. Tan es así que ahora son directores de cine y estrenan su primera película en 3 días, ¿no? Con el actor de Los Tres Entierros, con el que acabo de comer. No, buenísimo. Y yo creo que una cosa que me interesa también saber es esa idea de, bueno, hemos hablado mucho de la muerte, ¿no? Y de la vida, y de cómo esos son temas importantes en tu obra. Pero también, obviamente, estando aquí en Estados Unidos y la proximidad que hay entre Estados Unidos y México, eso también ha sido fundamental en tu obra, ¿no? La relación entre Estados Unidos y México, la frontera, cuestiones así. Y me pregunto si te siguen interesando esos temas y cómo ha evolucionado tu interés por el tema de la relación entre Estados Unidos y México a través de los años. No, creo que casi todo mi trabajo tiene que ver con la relación de México y Estados Unidos. Hay varias películas. Burning Plain, una de ellas. Babel, otra de ellas. Los Tres Entierros de Melquiades Estrada, otra de ellas. Un mediometraje que hice de No One Left Behind, otra de ellas. Ahora en A Cielo Abierto, de alguna manera, hay la relación de Estados Unidos-México. En El Salvaje viene la relación con Estados Unidos y México. En Salvar el Fuego viene la relación de Estados Unidos con México. Entonces hay a mí esa frontera siempre me ha llamado la atención y no saben lo que es cazar junto al río Bravo. Porque bueno, cuando tú vas a las ciudades, cruzas el puente y, ay, mira el puente, de este lado Piedras Negras, del otro Eagle Pass, de este lado del río, de este lado Acuña. Pero cuando estás cazando en el mero borde del río, es una experiencia muy distinta. Y eso a mí me llama mucho la atención, cómo hasta el color del asfalto cambia de un lado a otro. Y dices, bueno, son los mismos mexicanos, porque cuando uno está en del río dices, ¿cuál gringos? Estos son puro mexa. Son mexas que hablan inglés, pero son mexas. Y dices que eso es un poco en el discurso político de Trump, que alega que los habitantes
los inmigrantes provenientes del tercer mundo van a destruir la cultura americana. Yo digo, entonces el sistema americano no está tan bien diseñado, porque el sistema americano debe estar diseñado de tal manera que no importe de dónde vengas, tú te vas a hacer respetuoso de las leyes y te vas a hacer trabajador, etcétera, etcétera. Y Del Río y Eagle Pass lo demuestran, porque el 95% de la población de esas dos ciudades son mexicanos, fundamentalmente mexicanos. Sí, ¿no? Y es algo que uno se da cuenta, y yo me pregunto como escritor y como observador, ¿no? Perspicaz que eres, yo me pregunto cuáles son algunas de esas historias o esos temas que han salido a relucir o que te han interesado en los últimos años de ese, digamos, intercambio cultural, social, político, económico entre Estados Unidos y México. Mira, creo que no se ha visto o no se ha estudiado lo suficiente la influencia de México en los Estados Unidos, pero es una influencia muy grande. No solamente, lo más obvio es el aspecto culinario, ¿no? Me estaba platicando ahorita Julio César de varias palabras que vienen del español. Buckaroo, por ejemplo, que era de vaquero. O Ten Gallon Hat, me dice que viene de te ves galán. Ten Gallon. Ten Gallon, ¿por qué Ten Gallon? Te ves galán, con el sombrero. Y de te ves galán se cambió en Ten Gallon. O lazo, o lariat. Hay muchas palabras, javelina, muchas palabras que la cultura mexicana ha aportado. Cuando filmé con Tommy Lee Los Tres Sentidos de Melquiades Estrada, filmamos en Barnham, Texas, y era muy chistoso porque era un bar que la mitad eran mexicanos y la otra mitad eran gringos. Y tocaban mitad country, una hora country, una hora norteño, una hora country, una hora norteño. Y me acuerdo que yo llevé a mis alumnos y había una alumna y llegó un vaquero y le dijo, "You're Mexican, yes. Will you marry me?" Y ella dijo, "Excuse me? Yeah, will you marry me? I want a Mexican that makes tortilla, that they are good at bed, in the bed, and I want to marry you." Y ella dijo, "¿Está hablando en serio?" Le dije, "Completamente en serio." Y fue muy bonito que este vaquero anglo, haga de cuenta Marlboro Man, pidiéndole a mi alumna que se casara. Y aparte estas alumnas de escuela privada, medio ricas, diciendo como, güey. Y entonces, pero es muy bonita esa interacción, es muy bonita ese cruce de culturas. Y en los tres entierros hago como una especie de homenaje. Hay un ciego que escucha radio en español y hay unos vaqueros mexicanos que ven la televisión en inglés y ninguno habla el idioma del otro. Pero están muy picados los vaqueros viendo un programa que no entienden y el otro está escuchando un radio que no entiende. Y a mí me pasó cuando voy de cacería en la frontera que escuchamos el radio en inglés y pues ninguno de los vaqueros lo entienden. Y luego vas al otro lado y están viendo telenovelas y sin hablar una palabra, pero están siguiendo, los americanos están siguiendo lo que pasa. Y esto es algo que a mí me ha interesado mucho, la idea de frontera. Y, por ejemplo, lo poco que se ha hablado en los libros del despojo del territorio mexicano por los tejanos, que no se habla. Estaban diciendo que aquí en Texas se habla del Álamo y el Álamo y el Álamo y el Álamo. Y en México no se ha discutido suficientemente la pérdida del 58% del territorio nacional. Sí, no, y eso es algo que creo que ilustra muy bien, ¿no? Esa idea del intercambio cultural y el intercambio de muchas experiencias, muchas historias que han quedado, digamos, a raíz de estas cuestiones políticas, ¿no? De un lado o de otro. Pero te voy a contar algo. En el rancho de Tommy Lee donde filmamos, el capataz del rancho, desde hace 4 generaciones nacen en Estados Unidos. Pero tú le decías, ¿tú qué eres? ¿Mexicano? Y no hablaba inglés. Y luego cuando filmé en Nuevo México eran 5 generaciones, no hablaban inglés,
decían que eran mexicanos, cuando realmente eran nuevo mexiquenses, y les decía, ¿por qué no van a México? Ah, es que nos da miedo. Pero ellos se siguen, imagínate, desde 1900 que sus abuelos empezaron a hacer aquí, ellos se siguen sintiendo mexicanos. Y el capataz de Tommy decía, yo soy mexicano, yo no soy. Le dije, cabrón, tu tatarabuelo era gringo, tu bisabuelo es gringo, tu abuelo es gringo, tu papá es gringo, tú eres gringo, naciste aquí. No, yo soy mexicano. Y este afán de sentir algo que realmente no eres, porque no eran mexicanos, son tejanos o son nuevo mexiquenses. Y esto es, no sé tú qué te sientas, si Bosnia, mexicana, tejana, mexicana. Y sin embargo, naciste aquí y creciste aquí. Voy a México todos los años. Sí, pero es una mezcla muy interesante, es un prisma muy interesante que a mí me llama mucho la atención. Le estaba diciendo yo a Julio que este me parece un país admirable, muy admirable, porque ¿cuánto hicieron en 60 años? De la Guerra Civil Americana a 1915 se convirtieron en la mayor potencia del mundo. ¿Qué hicieron los americanos para hacer eso? ¿Qué hicieron para que un pantano como Manhattan se convirtiera en Nueva York? ¿Qué hicieron para que un pantano como Washington, porque era un pantano Washington, se convirtiera en Washington, D.C.? Entonces, yo sí le tengo particular admiración a los Estados Unidos. Creo que arrastran 3 pecados los Estados Unidos: la esclavitud, el genocidio de los nativos americanos y el despojo del territorio mexicano. Y creo que esas 3 contradicciones se siguen viendo hasta la fecha. La migración de mexicanos tiene que ver también con que eso era parte de México, entonces sigue habiendo, y eso causa problemas en los Estados Unidos. La esclavitud, que ahora tiene formas más sofisticadas, como es la represión policial, ¿no? Y la falta de oportunidades que tienen los afroamericanos y los nativos americanos, que me he dado cuenta que los nativos de todos los países colonizados por europeos tienen los mayores índices de alcoholismo, de suicidio y de crimen. Te lo digo porque soy asesor de los aborígenes australianos, soy asesor de los maoríes, en algún momento iba a ser asesor de los nativos americanos, los indios en México, los indios en Brasil, los indios en Colombia. Todos son donde más suicidio, más desempleo, más alcoholismo, más drogas hay. Entonces, ¿qué es lo que pasó para que en todos los pueblos nativos colonizados por europeos quedaran en una situación tan desventajosa? Y eso sigue pesando en un país como Estados Unidos y por supuesto México, porque México no es un país que esté exento de eso, ¿no? México tiene otros pecados. Quizás el pecado más brutal sea la corrupción, la impunidad y la falta de oportunidades. O sea. Sí, no, me parece muy interesante y de hecho en una de mis clases leímos El laberinto de la soledad de Octavio Paz, y una de las cosas que a mí más me interesó, y creo que a mis estudiantes también, era precisamente uno de los ensayos que él agregó al apéndice, ¿no? Que se llama Crítica de la pirámide, donde él prácticamente hace una crítica, digamos, sociopolítica de la estructura piramidal, de la corrupción y de cómo esos elementos se arrastran desde, digamos, los aztecas hasta el PRI de hoy. Y eso es una cosa que a mí me parece interesante, ¿no? Como escritor, ¿eso es algo que a ti te interesa explorar a nivel de tu escritura, o es algo que tú simplemente observas como un mexicano preocupado? Yo repito, yo no trato de escribir de ningún tema, ni trato de dar ningún mensaje, ni quiero profundizar, ni quiero hacer filosofía. Cuando yo daba clases a mis alumnos les decía, cuando escriban nunca traten de ser profundos, jamás traten de ser profundos, ni filosóficos, ni siquiera interesantes.
Ustedes cuentan la historia. Si ustedes son filosóficos, la historia va a ser filosófica. Si ustedes son profundos, la historia va a ser profunda. Pero yo no creo que se pueda ser filosófico a propósito. No creo que se pueda hacer profundo a propósito. Entonces yo lo que quiero hacer es contar la historia que a mí me toca, que no sé a dónde me llega, pero tengo muchas ganas de contarla. Nunca quiero hablar de un tema. No es como el filósofo, que el filósofo sí quiere hablar de un tema. El novelista, por lo menos el novelista que soy yo, no quiere dar un tema. Alguna vez le preguntaron no me acuerdo qué productor de Hollywood, no sé si fue a Louis B. Mayer de MGM, le dijeron, ¿cuál es el mensaje de la película? Para mensajes está Wells Fargo, no las películas. Sí, no, y es un poco esa idea, ¿no?, de que la escritura, digamos, la escritura, y esto lo han analizado algunos escritores, pero también filósofos, que la escritura también nos lleva hacia lo desconocido, ¿no? O por lo menos a la idea de la sorpresa, que tú no puedes anticipar, y por eso muchas de las obras que terminan siendo, digamos, literatura política, terminan siendo, digamos, más o menos buenos en comunicar un mensaje político, pero a la final fallan como literatura, ¿no? Y eso es una idea que yo creo que también es bueno pensarlo como en términos de pensar exactamente qué es lo que busca el escritor cuando escribe. Lo que busca el escritor cuando escribe no puede estar predeterminado, no puede estar, digamos, algo que tú sientes como tú estás buscando, digamos, un abismo o algo que tú no terminas del todo de identificarte, ¿no? Y, por ejemplo, en tus obras, cuando tú escribes y tú sientes que has dado con algo desconocido, ¿cómo es esa experiencia de encontrarte con algo que no te esperabas? No, la verdad, a mí lo que estoy más preocupado por la carpintería que por la decoración, por así decirlo. ¿Qué significa esto? Que a mí lo que me interesa es construir bien la casa. Y yo creo que es el lector el que lo decora. Yo tengo que construir la casa, yo no le pongo ideas a la casa, yo ni siquiera si es desconocido o no es desconocido, yo estoy preocupado en otras cosas. Estoy preocupado que el lenguaje sea efectivo, que la estructura sea efectiva, que los personajes tengan sus contradicciones. O sea, estoy concentrado en la carpintería, más que estar concentrado en los temas metafísicos de la obra, por así decirlo, ¿no? Entonces, el otro día me preguntaba a mi cuñada cuál era para mí mi relación con la novela. Le dije, mi relación con cada una de mis novelas es distinta de cuando la escribo a cuando tengo un encuentro con los lectores. Cambia radicalmente, porque el lector y más ahora que hay clubes de lectura por Zoom, que nunca habíamos tenido los escritores opiniones directas de los lectores. Es muy interesante cómo se deconstruye tu obra, y más cuando voy a otros países, cómo se deconstruye mi obra en otros países, sobre todo mis libros, porque hay una diferencia sustancial entre el espectador de cine y el lector. Son dos experiencias radicalmente distintas. El espectador de cine, cuando es cine, no estoy hablando de una pantalla de televisión, de streaming, se sumerge como una especie de sueño, una cuestión onírica durante 2, 3 horas y media, más o menos los tiempos máximos, 4 horas. En cambio el lector, y el ritmo te lo determina el director, porque tú vas a la velocidad, y cuando estás en el cine, que te lo da la obra visual. En cambio en el libro tú lees, y a veces estás leyendo y no estás leyendo, nada más estás pasando los ojos, y tienes que regresar, y tú marcas el ritmo de la lectura. Y ni siquiera, aunque tú lo escribas en cierto orden, a veces el lector se salta pedazos y luego regresa. Entonces es una experiencia mucho más personal la del lector que la del espectador, y es muy interesante cómo eres leído por otras culturas o por otras personas o por otro género. Yo escribo como hombre y te lee una mujer, yo escribo como ateo, me lee un creyente, yo escribo como gente de un barrio, hay gente que me lee de otro barrio, ¿sabes? Sí, no, y yo creo que te quería hacer una pregunta más antes de abrirlo al público.
que es precisamente con esa cuestión, ¿no? De como escritor, cuando te sientes frustrado, cuando te sientes como que estás en la construcción de una obra, pero a veces no da, o a veces sientes esas frustraciones. Por ejemplo, no sé si aquí hay escritores, pero ¿cómo vives esa experiencia de los fracasos diarios, ¿no? Porque no es una idea de decir como que, bueno, o fracaso o tengo logro como escritor, sino que el fracaso es una experiencia cotidiana del escritor. ¿Y cómo entiendes tú cuando llegas a ese punto del writer's block o algo así, ¿no? De cómo vives esa idea del fracaso? Sí. Mira, te digo, es carpintería. Todo tiene que ver con la carpintería, sobre todo en mi caso tiene que ver con la carpintería. Ahorita que estoy escribiendo una novela, tuve un problema serio de carpintería. Dije, ya estoy terminando la casa, pero el muro está chueco. ¿Y ahora qué hago con este muro? ¿Cómo lo enderezo? Y llevo todo el día de ayer y todos estos días enderezando el muro. Pero cuando ya lo escribiste, dices, puta, ahora mover este muro, ¿cómo lo voy a mover para acá? Y tienes que encontrar las soluciones. Entonces, no tienes tiempo de frustrarte. Tienes tiempo de pensar en soluciones, no en frustración. En el cine hay una regla que tengo yo, es nunca busques al causante del problema, sino al que te lo puede resolver. Porque el cine es muy caro y si estás viendo a ver de quién fue la culpa, nunca vas a acabar. Entonces, rápido, ¿quién me lo resuelve? Este me lo va a resolver. Ya luego, en otro momento, buscaré quién fue el que creó el desaguisado. Pero mi obligación es resolver problemas. Entonces, yo no estoy pensando en la frustración, estoy pensando en la solución. Y creo que esa es tengo esa ventaja como escritor, que no me permito que me frustre, sino que al contrario, estoy diciendo, lo veo y digo, ¿cómo puedo solucionar esto? Y me encanta tener cómo solucionar eso, ¿sabes? Porque te paras frente a la obra y dices, aquí está algo mal, lo intuyes, está algo mal, entonces, ¿cómo tengo que hacer los ajustes para que quede bien? Y luego soy un obseso del lenguaje, no soporto las cacofonías, no soporto la falta de literación, entonces trabajo mucho, eso sí, o sea, te digo, me fijo más en la carpintería que en los temas filosóficos o metafísicos, o si encontré cosas, no, yo estoy en la carpintería. Ya después que acabe la carpintería, digo, ya la historia se contó, ya lo que salga después ya no está en mis manos. Porque si tú estás empezando en esos temas, empiezas a sobrecargar de algo que la obra literaria no puede soportar. Es muy frágil una obra literaria, es muy frágil una película para que tú encima le pongas pesos ideológicos y mensajes y filosofías. Se te desmorona. Y por eso lo evito. Lo que tú decías es, cuando quieren dar mensajes políticos termina siendo, se caen, porque el peso les aplasta. Tienes que ser un genio, cosa que yo no soy, para poder hacer esas cosas. Sí, bueno, vamos a abrirlo entonces un poco al público, si hay alguna pregunta para Guillermo Sobre Melquiades Estrada, ¿cómo nació la primera idea sobre esa historia? También, ¿qué eran sus creencias de Melquiades Estrada? Melquiades existe, es amigo mío. Melquiades y su hermano, mi más amigo es su hermano Lucio. Es chistoso, pero en los 3 entierros, Julio César es Melquiades Estrada y ahora en la película de Mis hijos es Lucio Estrada, o sea que está haciendo todos los hermanos Estrada hasta que acabe con ellos. Ahora sigue Pedro, que acaba de morir Pedro, pero luego va a ser Pedro Estrada y luego a ver qué más le doy a Julio para que actúe. La historia, yo tenía una historia de migración, porque cuando alguien habla de la migración no se da cuenta de muchas cosas que yo lo vi porque son mis compadres, ellos no saben leer y escribir, son compadres. Se acaba de hablar con mi compadre, hablo diario con mi compadre, no diario, pero unas 2 veces por semana hablo con él, acaba de tener un derrame cerebral. Y cuando te vas al otro lado,
y se queda tu familia de este lado. Cuando tú te vas como migrante, le dice, le estoy mandando dinero a mi mujer y yo no sé si mi mujer se está acostando con quién sabe quién. Y la mujer dice, ¿y si este se va y se enamora de otra ya? Y lo que es chistoso es que en el 95% de los casos, el hombre sigue mandando dinero, no deja de mandar dinero y la mujer sigue siendo fiel a su hombre. Entonces, temas que no se ven. Me acuerdo que mi comadre Rosa desapareció, vino a Estados Unidos y desapareció. Y Pedro Estrada dijo, no me voy a cortar el pelo hasta saber de ella. Y ya traía el pelo como por acá y no sabía de ella. Decía, pues se murió. Dice que se sentaba ahí donde llevaban a las vacas y lloraba porque decía, es que aquí estaba yo con mi mujer y las vacas y las cuidábamos. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Pues apareció al año. Dice, pues ¿qué hiciste, Rosa? Dice, no, pues me entré con pasaporte falso y ese sí es delito. Ser migrante ilegal no es delito, traer un documento falso sí, me metieron a la cárcel. Y me dijeron que hiciera una llamada, hablé a la caseta que está a 15 kilómetros, dije, por favor díganle a Pedro que me metieron a la cárcel y se les olvidó decirles. Entonces estuvo un año metido en la cárcel, mi pobre comadre, y el otro pensando que se había muerto. Y ya después cuando apareció dijo, no, ya me gustó traer el pelo así como... Pero lo traía hasta acá, pues imagínense. Era un campesino muy punk, mi compadre. Y entonces todas esas historias de migrantes que conozco de forma personal, mis ahijados se fueron a Estados Unidos y vinieron a Estados Unidos y no volvieron a ver a su padre sino 17 años después. El mismo Melquiades se fue cuando su mujer estaba embarazada y no conoció a su hija hasta que tenía 7 años. Entonces todas esas historias me impresionaron y una vez me llamó Tommy Lee Jones a mi celular y me dijo, hola, habla Guillermo. Dije, sí, soy Tommy Lee Jones. Y le dije, sí, yo soy Bugs Bunny, güey, ¿no? Pero ya me había pasado con un actor que sí me habló y si era él y le dije, soy Bugs Bunny, le colgué y luego me dijeron, güey, te llamó tal. Entonces pues dije, qué bueno. ¿Estás dónde? Le dije, en Los Ángeles. Oh, muy bien. Decía, él según él habla español. Me dice, ¿you speak English? Yes, I speak. Ok, perfecto. Ya se me soltó. Me dijo, ya quiero cenar contigo, quiero hacer una película contigo. Entonces me fui a cenar con Tommy Lee a su casa. Y es muy chistoso, no sé si les pase a ustedes, pero cuando hay una estrella de cine la has visto toda tu vida y tú sientes que lo conoces de toda tu vida, pero está viendo por primera vez, ¿no? Y entonces me voy a cenar y me dijo, Amores Perros es lo mejor escrito que he visto en mi vida y quiero hacer una película contigo. Pero yo dije, no me voy a impresionar por nadie. Entonces dije, si tiene el mismo gusto que yo, va. Dije, a ver, Tommy, ¿cuál es tu director favorito? Dije, donde me diga Michael Bay, esto se acabó. Y me dice, voltea atrás de ti. Y volteo y está una acuarela de un samurái. ¿Sabes qué es eso? Me dice, es una acuarela que dibujó Kurosawa para que supieran cómo iba a ser la vestimenta de los samuráis en Ran. Ese es mi director favorito. Y dije, mira, Kurosawa. Dije, vamos a ver, ¿quién es tu autor vivo americano favorito? Dije, donde me diga John Grisham, le voy a decir gracias, hasta ahí nos vemos, ¿no? Me dice Cormac McCarthy, que es el mismo que el mío. Cormac. Y luego le dije, va la pregunta de oro. ¿Te gusta cazar? Me dijo, me encanta y tengo un rancho y te invito. Dije, no, ya vamos a hacer una película juntos. Vamos a acabar hasta de novios este y yo, ¿no? Y me dijo, me llevó a cazar a su rancho en Van Horn, un rancho de 150,000 acres. Y me dijo, quiero hacer una película contigo, lo que tú quieras escribir. Me dijo, mataron un migrante, unos marines, o sea, si se te ocurre una historia por ahí, bien, si no, no. Y ahí fue como, con las historias que yo tenía, con esta ligera noción de que matan a alguien, es como escribir esta película. Qué bueno que la viste, porque no todo el mundo la vio. Pero tengo que verla otra vez.
Ya me dio muchos detalles. Sí, tienes que verlo. Tengo que buscarlos. Salgo en la película, compa. ¿Y con un zarape o qué? No, salgo bien guapo y cuando se ilumina la pantalla soy yo. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? También se vale en inglés. Si if you have a question in English that you wanna make to Guillermo, Oh. please. Dijo que escribir es un acto de carpintería, de hacer una casa. Entonces, ¿cuál herramientas usa usted para escribir una obra a comparación de una novela? Para escribir una película, para mí escribir es literatura en los dos casos, para mí. Y para mí en los dos casos hay la herramienta es el lenguaje, pero no necesariamente los diálogos. Porque mucha gente cree que escribir cine es escribir diálogos. No, escribir cine no es escribir diálogos, es escribir silencios, posturas, dónde está la mano, dónde están los ojos, qué distancia hay entre uno y otro. Tiene que ver con el punto de vista. El cine siempre va a ser una tercera persona, siempre. Y la novela siempre va a ser una primera persona. Aunque cuentes en tercera persona una novela, en el momento que dices Humberto pensó, ya estás entrando en la primera persona. Entonces podríamos decir que el cine es para afuera y la novela es para adentro. Y esos son puntos de vista. Entonces, si necesito verlo en una tercera persona va a ser cine, si necesito la introspección y una primera persona va a ser una novela. Pero mis herramientas fundamentales son la condición humana y el lenguaje. ¿No? Y en la novela, por ejemplo, soy muy obsesivo con las palabras, muy, muy obsesivo con las palabras. O sea, las trabajo varias veces. Yo reescribo mis novelas completas entre 6 y 10 veces. Cuando digo reescribo es que empiezo a transcribir como si yo tengo un título de secretario bilingüe, entonces voy copiando la novela, pero mientras la voy copiando voy quitando palabras, voy cambiando, voy limpiando la novela. Tengo una que se llama Salvar el Fuego, eran 440,000 palabras, le quité 200,000 palabras, se quedó en 240,000 palabras. 440,000 palabras eran alrededor de 2,300 páginas. Lo dejé en 1,100 páginas. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Muchas gracias por estar aquí. Yo le pregunto si tiene algún consejo para los que están aquí que hacen cosas creativas, artistas, escritores, en términos de cuando uno está intentando hacer arte y crear algo, o sea, y no tanto lo de writer's block, sino de cómo ponerle meta a uno, o sea, cuál es, hablaste un poco de esto el otro día en el Hey Fest, pero como la diferencia entre decir, yo quiero hacer esto algún día y realmente lograrlo y tomar los pasos para lograrlo. Sí. Ok, voy a decir algo en inglés primero. To be a writer is a verb, not a noun. Ok. O sea, para empezar tienes que escribir. Yo me siento frente a mi computadora y digo, no me voy a levantar hasta que escriba por lo menos 2 párrafos. Así pasen 12 horas. Así me quede dormido, no me voy a levantar. Y no me levanto. Y escribo. Y si no puedo escribir, corrijo. Si tengo un writer's block, entonces me pongo a corregir, me pongo a reescribir. Ahora se me trabó cuando me di cuenta que el muro iba para allá. Dije, no, pues voy a reescribir la novela. Y la reescribí completa hasta el punto donde me atoré. Dije, sigo atorado. Otra vez vuelvo a reescribir hasta que me doy cuenta cómo voy a corregir el muro. Pero si al reescribir me doy cuenta, ay, mira, aquí el muro se empezó a desviar aquí. Y entonces voy jalando el muro hacia la dirección correcta. ¿Me explico?
O sea, desmonto la novela de alguna manera o vuelvo desde el inicio y eso me permite. Entonces, escribir, es que mucha gente me dice, ¿cómo se puede ser escritor? Le dije, muy fácil, escribiendo. No hay de otra. No hay de otra y hay que ponerse metas muy claras de cuántas palabras tengo que escribir. Hemingway lo decía, yo tengo que escribir determinado número de palabras. Y no hay excusa, no hay excusa alguna. Yo nunca he visto un cajero de banco, jamás que diga, hoy no voy a trabajar porque no estoy inspirado. Nunca he visto un obrero en una fábrica de autos que diga, I don't have inspiration now. Nunca. ¿Por qué los escritores tenemos que decir, oh, I don't have inspiration? No. Dale, trabájale todos los días. Yo mantengo a mi familia escribiendo. O sea, yo no puedo decir, hoy no escribo, porque de eso vivo. Y mientras no tengo una obra terminada, no comemos. Entonces, algún día me dijeron, ¿cuál es tu motivación para escribir libros? Dije, pagar las colegiaturas. ¿Ok? Suena muy pedestre, pero es la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Any more questions? Yo quería preguntar sobre como diferentes formas de recepción que has visto cuando viene a el medio que publicas tu arte, eso siendo una novela o el cine, y como los diferentes públicos, eso siendo como en México, Latinoamérica o acá en Estados Unidos. ¿Has visto diferencia cuando hay cambios así o cómo ha pasado? Sí, hay cambios fundamentales en la forma en que ha sido recibida mi obra. Estados Unidos, sobre todo algunos sectores de Estados Unidos, se han hecho cada vez más sensibles, cosa que me parece un error. Hay una sobreprotección, sobre todo en los estudiantes, de que no te vaya a ofender, ¿no? No digas esta palabra porque es ofensiva. ¿Tú crees que yo me ofendo si me dicen beaner? I'm a beaner. ¿Y? O sea, eso de que me ofendes porque me dices de tal manera, ya, por favor. Entonces, Estados Unidos se ha vuelto un país extremadamente sensible a ciertos temas. Y me preocupa mucho esa sensibilidad. Yo creo que la función del arte es confrontar, romper, ofender, porque sin ofensa, sin ruptura, no hay introspección. Entonces, creo que eso me ha pasado un poco, no mucho en Estados Unidos, un poco, porque a veces es muy brutal lo que yo escribo, ¿no? En Europa ha sido otro tipo, depende también del país. Ha sido, los países donde más me leen, por ejemplo, son Holanda, no sé por qué, Rumania, Italia y Francia, de entre los que no están en español. Esos son países que me leen mucho. Y hay los rusos. Mis libros están todos traducidos al turco. ¿Qué puedo decirle a un turco? ¿No? Y cada uno va ajustando la obra a sus propias visiones. Y no sé exactamente cómo es que resuena en uno u otro, ¿no? De nada. ¿Contesté a tu pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Y en lo sencillo del inglés, ¿cuáles palabras son las más difíciles de traducir? ¿Del español? No, tengo una novela que sí es muy slang. Por ejemplo, no, hombre, está bien pinche mamalona la troca, güey. Pues ¿cómo van a traducir? ¿No? O palabras así de
Ya no me acuerdo. Si alguien tiene un libro mío, ahí por ahí les leo algunos de los pasajes que son más complicados, pero Salvar el Fuego tiene puro slang. Pero slang, que ni siquiera los mexicanos entienden. Y aparte inventé 600 palabras. Y ahí tienes a las pobres, me dicen, ¿qué significa esto? No lo encuentro en el diccionario. Le dije, claro que no, pues si no existe. La chorriscuata, pues ¿qué es la chorriscuata? Pues la muerte. ¿Y dónde viene eso? No, pues lo inventé. Entonces es muy divertido. Porque a veces decía Pío Baroja que él exprime el lenguaje y no encuentra las palabras adecuadas. Y cuando yo no las encontraba, las inventaba. ¿No? Esa novela fue particularmente difícil para traductores. Ahora, escribí una novela que se llama Extrañas, que solo tiene palabras de 1790 hacia atrás. Y le pedí a los traductores que solamente usaran en su lengua palabras de 1790 para atrás. Entonces los tengo a los pobres investigando palabras en ruso, en rumano, en polaco, que solamente se usaban en esa época. Y eso es difícil para ellos. Pero sí hay muchas palabras. ¿No? Está bien chidolido, carnal. ¿Qué es chidolido? ¿No? ¿Tú sabes qué es chidolido? No, bien, no te puedo decir que es chido, pero lo puedo usar. Es cool, está chidolido, está bien chidolido, ¿no? O quejáis magister. ¿Qué es quejáis magister? ¿No? Que era de mi época, quejáis magister. ¿Sabes qué significa? ¿Qué onda, maestro? Quejáis magister, ¿no? Hay palabras como what pex gorgoriyu. Dices, ¿qué es eso? What pex gorgoriyu es, ¿qué pedo, carnal? Entonces eso para un pobre traductor pues es muy difícil. Y más que yo soy barrio, entonces pues más trabajo les cuesta, ¿no? Si lees Salvar el Fuego, llegas al DF, puff, vas a llegar súper afilada con palabras de slang, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Como escritor, ¿cómo ve el presente y el futuro de la literatura o del uso de la lectura y de todo lo que está pasando con las nuevas tecnologías y toda esta revolución que está ocurriendo ahora? No sé, ¿usted es positivo o es negativo ante esto? ¿Cuál es su...? Mira, yo creo que se lee bastante. Te voy a decir por qué creo que se lee bastante: por la cantidad de clubes de lectura a los que tengo que ir prácticamente todos los días. Todos los días tengo una invitación de un club de lectura, lo cual significa que se lee. Ahora, con respecto a la inteligencia artificial, no creo que la inteligencia artificial pueda jamás ingresar en el territorio de las contradicciones, ¿sabes? Eso solamente lo puede hacer un ser humano. Y ya tenemos la inteligencia artificial desde hace rato, viene en el streaming de Netflix y de Amazon y demás, que con los algoritmos están tratando de saber qué temas son los que te interesan, ¿no? Yo detesto la inteligencia artificial con toda mi alma. Cuando yo tenía 12 años escribí un diario y escribí: los robots en algún momento van a terminar por dominarnos, porque van a tener acceso a una forma de procesar la inteligencia que no tenemos los seres humanos. Y fue muy escandaloso que esta Blue, la máquina esta, le ganara a Kasparov un partido de ajedrez. Pero no creo que puedan hacer obras con sustancia la inteligencia artificial, la verdad. Y creo que se lee, obviamente Instagram es adictivo, se los digo yo que me la paso viendo Instagram y Twitter, pero también la gente quiere, la experiencia de leer está creciendo en los jóvenes. En la pandemia creció de una manera muy acelerada. Miren, te voy a dar un dato.
Un premio Alfaguara se supone que vende 3 veces más de lo que ha vendido su obra anterior. Y mi libro en España había vendido en la pandemia 300 ejemplares, lo cual era un fracaso brutal. Se abrieron las librerías, en un día se vendieron 15,000 ejemplares. La gente no quería bajarlo en Kindle. Y vendieron las librerías españolas en 2 días, vendieron más que en los últimos 4 años, juntos, en 2 días, por la necesidad de la gente de tener que hacer en la pandemia. Porque hay un momento en que se sobresaturaron de series y de Instagram, decían, bueno, ya estoy perdiendo el tiempo. Y casualmente toda una generación de jóvenes que sufrió la pandemia agarró el gusto por la lectura. Y nunca he trabajado más en mi vida que en la pandemia, porque gané el premio Alfaguara. El premio Alfaguara, parte del premio es ir a recorrer todos los países de América Latina, España y Estados Unidos. Tenía que venir a Miami, a Dallas, Chicago, Los Ángeles, San Francisco. No pude hacerlo por la pandemia, pero yo empezaba a tener clubes de lectura desde las 5 de la mañana con España, que eran las 12 del día en España, y terminaba a las 12 de la noche porque había empezado un club de lectura con Los Ángeles o con San Diego o con Tijuana, que son 2 horas menos que la Ciudad de México. Y tenía de 6 a 7 clubes de lectura diarios, más entrevistas, más demás. Entonces, sí, la gente sí empezó a leer de vuelta. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? O... La última. Sí. So you mentioned that you're constantly writing, just continuously writing. How often do you find yourself writing with a specific goal or the purpose of finishing a piece of like a specific novel or something versus moving back to projects or ideas that you have? Are you saying inside the work or outside pressures? So like still within the work that you're doing, that you're focusing on, but maybe you have multiple projects going on. No, I have ADD, so I cannot have multiple projects. So no, that's impossible for me. I can only focus in one task at a time. I'm not multitask. I would love to be a woman to be like that, because you can cook, write, paint, and work in the financial system without any problem. Not me. So, and I don't have deadlines, because I have learned that one of the biggest mistakes in writing is having a deadline. One of the greatest mistakes that people commit in cinema is trying to rush the film to get to Cannes or to Venice or to the Oscars. The process of creation matures in a different way, and you should not rush. And right now, my publishing company is like urging me to finish, because they want to launch they want to make a huge launch through all the Spanish-speaking countries and have a tour, and they want me to publish in April. But I say, the right time will always come. But the time is not dictated by foreign motives, you know, to the work. The work has to. The works is the guideline that will take you to the time you need to finish it. And I will, if you're a writer or a creator, always let the work the one that establishes the rhythm of the work, not external pressure. I know that there are many writers who love to have deadlines, because they say, I push myself, I like rules, I like this pressure, but I think that the work is not mature enough, okay? And there's another mistake, and this has to do with filmmakers. I was an advisor for some director who has his screenplay, and I say, this screenplay needs a lot of work. And it's not because it will lose freshness.
I say freshness is has nothing to do with having it raw. It's like you work to make it feel fresh. With Amores Perros, I was an advisor in the Sundance workshops, and there was a Brazilian writer and director, and his screenplay was Maria enters the room and talks to Juan. I say, and what do they say? They improvise, like in Amores Perros. Say, Amores Perros is not a single word is improvised. Everything is written. Every word. Yeah, but it sounds fresh. That's my work, to make it sound fresh. You know? So the time has to come from the entrails of the work, not from the outside. Okay? Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Guillermo. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Fue un encanto, un placer y ojalá... A los que no vinieron, digan lo que se perdieron. Exacto. Ojalá. Y ustedes no lo escucharon, pero esto es antes del shampoo y esto es después del shampoo. Así queda uno, vamos a hacer una marca de shampoo, ¿no? La foto, así queda uno antes del shampoo, así queda uno después del shampoo. Gracias.